Hello guys, how do you do? Espero que se encuentren bien, muchachos. Vamos a empezar. Miren, ahora nos toca el primer video del segundo parcial, primera semana del segundo parcial, que abarca del 19 de octubre al 20 de noviembre. Miren, se tuvo una reunión, les explico así de manera rápida para no alargar mucho el video. Vamos a modificar un poquito la forma de evaluación, en el sentido de que nos dijeron las autoridades, en este caso el director y el consejo técnico, que era ilógico que personas que únicamente estaban entregando el cuadernillo pudieran acreditar la asignatura. Es decir, si una persona, entre comillas, hizo las actividades, y digo entre comillas porque suele pasar, no digo que es el caso de ustedes, pero pues que se los pasaron, las actividades del cuadernillo, que los entregaron tarde y pues préstame, no, que ya lo hice, ¿no? Cosas así. Entonces es ilógico y es injusto para el que de verdad trabajó que una persona que únicamente entregó un cuadernillo con las actividades resueltas, bien o mal o medianamente hechas, pueda pasar la asignatura o pasar un parcial. Entonces, les comparto a continuación cuáles son los nuevos criterios que vamos a estar considerando para poderlos evaluar. Las actividades del cuadernillo valen el 40%, de acuerdo siempre y cuando estén completas, correctas o atendidas. En este caso, generalmente yo les mando una pequeña retroalimentación. Sabes que en la oración fulana de tal ejercicio pusiste esto, debes de poner esto otro, o revisa este tema porque te falta mejorar cuestiones de la explicación. Entonces, las actividades del cuadernillo valen 40%. El examen de conocimientos, que es como la liga que les mandé para que lo hicieran, ese nada más bajó el valor un 10%, vale ahora 30%. Los productos en plataforma, miren, yo sé que la plataforma de repente presenta errores, no funciona adecuadamente en todos los casos. Yo he subido varias cosillas y muchos de ustedes no las pueden ver o abrir. Entonces no sé qué ocurre por ahí. Durante el transcurso de este parcial voy a ver de qué manera les hago llegar los productos para que los puedan resolver, y si los podemos subir a la plataforma, qué bien. Si no, vemos otra manera de cómo me los puedan entregar, porque esos productos valen un 20%. Los productos, hagan de cuenta que son actividades pero un poquito más complejas, más elaboradas. No son tan sencillas como el cuadernillo, les lleva un poquito más tiempo hacerla. Entonces, por eso vale un 20%. Y por último, una autoevaluación. Yo les voy a mandar un formato con las preguntas que deben de contestar. Y aquí sí quiero que sean pues, críticos y reflexivos hacia ustedes mismos, que sean honestos, pero sobre todo que valoren lo que han aprendido, lo que dominan hasta ese momento que se aplique la autoevaluación. Si son honestos con ustedes mismos, más o menos vamos a llegar al mismo criterio que yo tengo sobre ustedes. Porque en el caso de una actividad, ahí es una heteroevaluación, es decir, yo los evalúo a ustedes. Pero en el caso de la autoevaluación, ustedes mismos se van a evaluar. Entonces, entre más honesto seas, pues va a corresponder un poquito más a lo que yo pudiera tener una calificación sobre tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estos criterios son los que van a formar la calificación del segundo parcial. ¿De acuerdo? Iniciamos entonces. Esta primera semana de actividades pues, prácticamente está muy sencilla, es muy facilita porque no está tan cargada de tanto ejercicio. Quizás la última semana de este parcial es la más pesada, pero por lo pronto pues está muy sencillita. Vamos a empezar con el primer tema. Esto no lo explico, con calma ustedes lo revisan, ya sea de manera física o aquí en el video o bien en el cuadernillo digital que también les voy a hacer llegar el lunes temprano. Entonces, esto me lo voy a brincar y nos pasamos al primer tema. Differences between want and would like. Hemos escuchado en canciones, en frases, en películas, estas dos palabras o estas dos frases. Want y would like, pues obviamente no significan lo mismo. Want es un verbo que significa querer y would like es un verbo que lleva, bueno, en este caso serían dos verbos, un verbo modal acompañado de un verbo principal, que el verbo like significa gustar. Si tú le pones la palabra would antes de cualquier verbo, vamos a suponer que hace la terminación ia al momento de traducir. Si dices would like, gustaría. Entonces digo I would like, me gustaría. Es más formal, más elegante, más cortés al momento de expresarte que want. Want lo utilizas más bien como entre amigos, así como en familia. Pero por ejemplo, si tú vas a un restaurante y te preguntan que qué deseas ordenar y tú le dices al mesero I want, no, es como muy grosero decírselo por ejemplo a un mesero. Puedes decirle a un amigo, no sé, estás tomando algo y dices, ¿do you want some? ¿Quieres? Pero es más como informal, más no se escucha mal porque es entre amigos, hay mucha confianza. Pero en el caso de que tú estés en una dependencia, una oficina, en un restaurante y tú le digas a la persona de esa forma, pues no es descortés, pues. Entonces ahí se utiliza más bien would like porque esa es la forma cortés o amable de solicitar algo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo para ver cómo se utiliza want
Cuando tú pones want, tiene que ir acompañado inmediatamente de la preposición to más otro verbo. Por ejemplo, si tú estás platicando con un amigo y tú le dices, I want to study in Oxford. Entonces, quiero estudiar en Oxford. Entonces, I want to study. Entonces, tiene que llevar want más la preposición to y otro verbo. ¿De acuerdo? Si estás hablando, digamos, de manera informal y si dices, she wants to go with them, ella quiere ir con ellos. Entonces, si te fijas, le pusimos una S porque es una regla de presente simple, porque es tercera persona del singular, que eso ya lo vieron en inglés 1, pero sigue llevando la preposición to antes del siguiente verbo. Wants to go. Si dices, they want to play, ellos quieren jugar. Want to play. Se repite el mismo esquema, ¿no? El verbo want, la preposición to y el verbo nuevo, el verbo principal, play. ¿De acuerdo? Y podemos ver más ejemplos y no saldremos de lo mismo. I want to have a shower. Quiero ducharme. Entonces, después de want, viene la preposición to y el verbo principal. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a repetir. Want se utiliza cuando hablas con amigos o familia o hay una extrema confianza para poder expresarte o comunicarte. Jamás en público, porque sería una descortesía o una falta de educación. Si vas a expresarte en público, pues entonces ya utilizarías would like. ¿De acuerdo? Bien. Si por ejemplo dices, bueno, entonces ¿cómo pido las cosas en un restaurante? Muy fácil. Si no puedes utilizarlo con would like, lo puedes hacer de una manera como a forma de pregunta. Can I have a hamburger? Quiero una hamburguesa. Se podría traducir así, pero no suena informal. Suena cortés. Can I have a coffee? Quiero un café. Así se traduciría, digamos, para que lo entendiéramos nosotros en español. Pero el mesero lo entiende de una manera muy cortés, muy propia o muy elegante. ¿De acuerdo? O bien si tú dices, I would like some fries. Quiero unas papas fritas. O I would like a tea. Quiero un té. Se traduce como quiero porque no es la traducción idéntica el inglés al español, pero si tú se lo dices a un mesero es lo correcto. Es decir, él lo entiende con la propiedad que debe ser para solicitarle algo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver ejemplos donde would like se puede hacer más corto. Aquí se los pongo. I would like, si tú dices I'd like con una apóstrofe y la D, está siendo más chiquito, está contrayendo el verbo modal. Entonces, I'd like o I would like es lo mismo, nada más lo reduces, ¿no? Y aquí los ejemplos que van a tener que resolver, yo te pongo uno primero. A ver, ¿cómo le preguntarías a un mesero que quieres un agua mineral, por ejemplo? Obviamente, si es un mesero, pues obviamente no es ni de tu familia, ni existe un grado de confianza tan grande como para que puedas decirle, I want, pues no, ¿verdad? Entonces tendrías que hacerlo de manera formal. I would like a bottle of sparkling water, please. Entonces me gustaría, o quiero, así se traduciría pues. Quisiera, para que se entienda un poquito mejor, quisiera una botella de agua mineral, por favor. Entonces, es lo más correcto que le puedes decir a un mesero, entonces se utilizaría would like. En este caso lo puse de forma en contracción, pero ustedes saben que significa lo mismo. Aquí lo explicamos arriba. I would like o I'd like es lo mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dile a un amigo que quieres ver las noticias en la televisión, pero lo estás diciendo de una manera elegante. A él sí le puedes decir want, pero aquí lo estamos haciendo el ejemplo también de manera elegante. Entonces, I'd like to see the news on TV now. Me gustaría ver las noticias en el televisor o en la televisión ahora. Entonces, la actividad de acá abajo nos vamos a olvidar de want, porque ya sabemos que want es para cuestiones informales, para cuestiones de demasiada confianza, etc. Aquí lo que nos interesa saber es cómo formular una petición a alguien, ya sea conocido o no, pero de manera cortés o de manera propia, ¿de acuerdo? Entonces, estos ejercicios que vienen a continuación, todos van a ser con would like. Nomás hay que tener en cuenta una cosa. Hay algunos que llevan un verbo adicional y hay unos que no, por eso les puse uno de cada uno. Si se fijan aquí, el verbo está entre paréntesis sí. Entonces, después de would like, llevaría el infinitivo, es decir, la preposición to y el verbo en su forma simple. Acá arriba no. Inmediatamente después de would like viene un artículo indefinido y un sustantivo. Entonces, nada más tener cuidado. Son los dos tipos que te vas a encontrar acá abajo. Si no tiene nada entre paréntesis, quiere decir que únicamente tienes que poner would like con el pronombre de primera persona en singular. Y si lleva en el paréntesis un verbo adicional, entonces va acompañado además de like, la forma infinitiva del que está entre paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, hay que contestar de manera cordial, elegante o bien pues refinada o propia para solicitar algo, para pedir algo. ¿De acuerdo? Entonces,
van primero a contestarlos, son 10. Posteriormente vas a escribir únicamente la petición. Arriba está como el planteamiento, a quién se lo vas a decir, y abajo es la forma como tú lo dijiste. Entonces, esa forma ya completa la van a hacer español. Yo al momento que las leas voy a decir, okay, ya entendió cómo. Ese es el aprendizaje que yo espero en ustedes, que sepan identificar cómo de manera cortés van a pedir algo. ¿De acuerdo? Porque esta actividad se trata de eso, pedir las cosas de manera cortés, nada más. No utilizando want, utilizando would like. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al siguiente tema. Vamos a ver la diferencia que existe entre los infinitivos y los gerundios. Obviamente estamos hablando de verbos. Infinitivos es muy sencillo. Miren, infinitivo es cuando los verbos no están conjugados. Todos tienen la preposición to antes. Si tú dices to go, to play, to study, lo que sea, si tiene el to antes del verbo, indica que está en forma infinitiva, no está conjugado. Y si lo quieres hacer traducir al español, pues sería más o menos la traducción ar, er, ir en los verbos. La terminación ar, er, ir. Correr, brincar, bailar. Si tú te fijas, correr no está conjugado. Ni modo que yo diga yo correr, tú correr, él correr. No. Entonces, to run, en este caso, sería el infinitivo. Ya si tú lo conjugas, pues ahí cambia un poquito la cosa. Ya no tendría que llevar el to. Tendrías que conjugarlo con el pronombre en cuestión. Entonces, es una de las principales diferencias que tienen los infinitivos en comparación de los gerundios. Caso contrario, el gerundio se caracteriza porque tiene la terminación ing al final. Pero ojo, no siempre se traduce de la misma manera. Por ejemplo, ing, digamos al español, viene siendo terminación ando, endo. Playing, jugando. Working, trabajando. Speaking, hablando, etc. Ese es lo más común que lo puedes encontrar. Pero este tema precisamente trata sobre hasta las excepciones que lleva cada una de ellas. Una vez que entiendas las reglas de cada uno, va a ser muy fácil que tú dentro de un texto o en una lectura o en un ejercicio identifiques con facilidad por qué se pone uno o por qué se debe poner el otro. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos. Dijimos entonces, infinitivo es cuando el verbo no está conjugado, gerundio cuando lleva la terminación ing. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el infinitivo. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, we use the infinitive to express purpose. Cuando tú vas a explicar o expresar un propósito, debes utilizar el verbo en forma infinitiva. Por ejemplo, yo tengo aquí una pregunta. Dice, why did you go to school? ¿Por qué vas a la escuela? Me están haciendo una pregunta que la respuesta tiene que ser un propósito. ¿Cuál es el propósito de ir a la escuela? Pues aprender, ¿verdad? Entonces, to learn. Esa sería tu respuesta. Entonces, se contesta con el infinitivo del verbo, que es poner la preposición to y el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los primeros usos para expresar un propósito. ¿De acuerdo? Siguiente se va a relacionar con el que explicamos hace unos instantes. Want, would like o would love. Si tú vas a usar en una frase cualquiera de estas cosas, es decir, want, would like o would love, tiene que ir el verbo principal en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que llevar la preposición to. Si tú dices, she would like to visit Berlin, a ella le gustaría visitar Berlín. Entonces, por eso pusimos to visit, porque la frase sigue de un would like. Si vas a poner el verbo want también, pues tiene que ir en infinitivo el verbo principal. Si vas a poner would love, de la misma manera, tiene que ir el verbo en infinitivo, como está aquí. Siguiente, lo utilizamos, pero sin la preposición to, después de los verbos modales. Ya vimos algunos. Vimos, por ejemplo, can, could y have to. Bueno, have to no es tanto como modal, pero can y could sí. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Es incorrecto decir he can't sing. Y en cambio, si lo traduces, dices, caray, pero si está en infinitivo, ella sabe cantar muy bien. Cantar, ar, er, ir, está en infinitivo. Sí, pero como le antecede un verbo modal, sí es infinitivo, pero sin la preposición to. Por eso la explicación dice, we use infinitive without to after modal. Entonces, le quitas el to al verbo principal. Si dices, you must study harder, debes estudiar más duro. Entonces, dices, estudiar, está en infinitivo, sí, pero le antecede un verbo modal. Entonces, must es un verbo modal, por lo tanto no puedes decir, you must to study, estaría incorrecto. Entonces, aunque la traducción es en infinitivo,
la escritura no llevaría el to. Estas son las tres reglitas muy simples de cómo y por qué se utiliza el infinitivo en las frases. ¿De acuerdo? Nos pasamos entonces a los gerundios. Lo que les explicaba hace un ratito, no todo lo que veas, no cualquier verbo que veas que tiene el ing significa terminación ando, endo. Hay casos donde ese verbo hecho gerundio adopta la forma de un sustantivo, como es este caso. Si tú dices, she likes running, sería incorrecto decir, a ella le gusta corriendo. Pues, no, hasta no tiene medio sentido, se escucha muy raro. Este es uno de los casos donde running no es un verbo, se convierte en un sustantivo. Entonces, por ejemplo, running, ¿a qué lo asociamos? Pues a correr. Entonces, ¿qué sustantivo se desprendería del verbo correr, pero para que ahora no sea un verbo, sino un sustantivo como tal? Entonces, atletismo, por ejemplo, abarca las cuestiones de carrera. Entonces, a ella le gusta el atletismo. Entonces ya no estoy metiendo un verbo, estoy metiendo un sustantivo que se relaciona o se desprende de ese verbo en gerundio. Pongo otro ejemplo. Si tú dices, she likes swimming, no vas a traducir, a ella le gusta nadando. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿a ella le gusta qué? La natación. La natación ya es un sustantivo. Y depende del contexto, también aquí, por ejemplo, puede significar, a ella le gusta correr. Por el hecho de cómo está conjugado, no siempre va a ser ing, no es siempre es corriendo, no siempre es ando, endo la terminación. ¿De acuerdo? Bueno, esta fue la primera explicación, primer caso del gerundio. Pasamos al siguiente caso. Si tú tienes los verbos enjoy, love, like, hate, dislike o stop, tienen que ir, el verbo que vaya después tiene que ir en gerundio. Aquí les pongo un ejemplo. Aquí está like y aquí arribita tenemos un ejemplo con like. She likes running. Aquí tiene dos sentidos o dos traducciones. Depende de lo que estés hablando, puede significar a ella le gusta el atletismo o bien a ella le gusta correr. Pero es incorrecto que tú digas she likes to run. No, porque como el verbo run sigue de un like, tiene que ir en gerundio a fuerza. Entonces no puedes decir she likes to run. Es incorrecto. She likes running. Ahí sí. Y cualquier verbo que tú pongas de estos tiene que ir en gerundio. Enjoy, love, like, hate, dislike, stop, el que sea. Tiene que, el verbo que pongas después de él, de estos, tiene que ir en gerundio. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí pusimos un caso. Sonny enjoys climbing. Como es enjoy, aquí está arriba, le pusimos una S porque Sonny es tercera persona, pero climbing tiene que ir en gerundio. Sería incorrecto si tú dices Sonny enjoys to climb. No. Sonny enjoys climbing, ¿de acuerdo? Y la última, cuando utilizamos el verbo go, pero acompañado de una actividad física, tiene que ir en gerundio. Por ejemplo, hunt es cazar, entonces está hablando de una actividad física, es cargar un arma, caminar, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenía que ser go hunting, porque va acompañado de go y que la actividad sea una actividad física. Entonces, we often go hunting. Nosotros a menudo vamos de cacería o vamos a cazar. Entonces, el verbo al escribirlo después de go como actividad física sería gerundio. ¿De acuerdo? Bien. Esta sería una actividad muy sencillita porque si se fijan, son las mismas explicaciones que están acá arriba. Tengo que ver qué verbo hay para saber cómo lo pongo. Si lo pongo en forma infinitiva, es decir, con la preposición to antes, o bien si lo hago gerundio con la terminación ing al final. Entonces, hay que leer cuidadosamente, regresarnos a la explicación, ver otra vez los ejemplos, ya que me quede claro, empiezo con las actividades. Será resolver estos tres ejercicios enunciados, conjugando el verbo como corresponda según las reglas que acabamos de explicar. ¿De acuerdo? Una vez que las tengamos listas, las hacemos a español. ¿De acuerdo? Bien. Y como última actividad, muy sencillita, tienen que inventar ustedes 10 enunciados revueltos. Pueden poner 5 y 5, como ustedes gusten, pero utilizando las reglas que explicamos. Es decir, voy a poner, porque ustedes digan, voy a poner este ejemplo porque aquí me está expresando un propósito. Entonces, aquí lo voy a poner en forma infinitiva, porque para los propósitos es en infinitiva. Si tú dices, aquí voy a poner el verbo dislike, que me disguste algo. Si es dislike, el verbo que vaya después tiene que ir en gerundio, porque así me lo establece la regla. Entonces, ustedes se lo inventan. Se inventan 10, 5 y 5. Posteriormente hacen la traducción correspondiente y hasta aquí llegaríamos a las actividades de la primera semana. ¿De acuerdo? Si existen dudas, acuérdense que en la carátula del cuadernillo viene
tanto mi correo electrónico como mi número de teléfono para que me puedan contactar. ¿Ok? Mucha suerte, good luck, and see you around.